paso, sino también es importante porque hoy venimos también a decirle al país que es cierto, hemos avanzado en firma digital. En 2005 se aprobó la ley. En 2005 aprobamos la ley. Llegamos al gobierno, 4 años tuvimos que esperar para que se gestionara la facilidad allá en el Banco Central. Les agradecimos muchísimo, a mí no se me olvidará, yo fui creo que la primera que fue a sacar su certificado digital allá en el Banco Central, lo celebramos muchísimo, pero 5 años después, 70.000 firmas, no, eso es una vergüenza, simplemente no, ese es el tiempo tico, ¿verdad? Ahí vamos, a pasito tuntún, es el tiempo tico, ¿verdad? Es como cuando también me dicen, es que no vamos a ir a hacer un proyecto piloto. Miren, Costa Rica es un país piloto. Que a mí me digan los chinos, ¿verdad? Los gringos, los canadienses, los alemanes, los brasileños que hacen proyectos pilotos con poblaciones de esa magnitud, o con tamaños territoriales como digo yo, uno entiende, porque cuando hay no funciona, necesitamos hacer un proyecto piloto. ¿Verdad? Da ganas uno de responder lo que hay que mejor contenerse, porque proyectos pilotos es pensar en chiquitico, ¿verdad? Y es pensar en despacito. Entonces, bueno, afortunadamente yo quiero reconocer de verdad al equipo de Alejandro, especialmente reconocer a Alexander y a Alicia, quienes en algún momento pues sí nos hicieron ver que no podíamos seguir por esa vía y que teníamos el reto de masificar el uso de la firma digital. Entonces hemos buscado no solamente hoy firmar la directriz en donde ya se establece con claridad las instituciones públicas sus obligaciones, porque si no forzamos a que la gente use este tipo de mecanismos, no vamos a hacer que la gente lo adopte. Entonces, parte de la obligación la tenemos nosotros. Las instituciones tienen ya la obligación de pasarse a los formatos digitales en prácticamente todos los trámites. Solamente así obligaremos a que los ciudadanos, en consecuencia, se olviden del papel y terminen ya ingresando a ese mundo. Ya es hora de hacerlo. Por supuesto que es nuestra obligación facilitar los mecanismos, los puntos de acceso, etcétera, etcétera, porque no estamos pretendiendo que todo el mundo tenga su dispositivo digital, aunque la apertura del mercado de telecomunicaciones nos permitió ya que prácticamente todos los costarricenses tengan acceso a las tecnologías digitales. Y lo otro que estamos buscando es que con la propuesta ya para hacer operativo el sistema de masificación que doña Alicia nos ha presentado, pues podamos en consecuencia buscar dispositivos sumamente baratos, al punto que llegará el momento en donde no tengamos que pagar nada porque la cédula de identidad pues ya lo tiene, lo pagaremos a través de los impuestos que financian al Tribunal Supremo de Elecciones. Así que estamos hablando de un dispositivo que demoró 5 años para que llegaran 70.000 personas. En un año estaremos sacando 500.000 de firmas y pasó de ¿cuánto es lo que cuesta ahora? $80 en este momento. $80 a costar tan solo $10. Por eso es que tampoco podemos exigirle a la gente pagar $80 por tener su firma digital. Así que bueno, de verdad que ahora el reto que tenemos, porque no basta con que usted le haya dado la orden al señor ministro, doña Alicia, de hacer valer esa autorización, es importante, pero yo sé que don Alejandro piensa igual que yo, es importante que antes de que nos vayamos, don Alejandro, en el próximo mes, ya podamos tener esa autorización, porque yo quisiera ser también la primera que reciba la nueva firma digital a través de los dispositivos estos baratos. Ahí ya doña Alicia me regaló esta llavecita, aunque después me seguro me pasa la factura de los $10 por debajo. Pero lo importante es que de verdad nos vayamos ya tirando las primeras alternativas de nuevos dispositivos con el contenido de la firma digital. Quiero agradecer a todos también los que están aquí, porque sé que todos ustedes desde muchísimas trincheras han estado simplemente esperando el momento en que la revolución digital llegue al sector público costarricense. Nuestro gobierno se va, de verdad, muy satisfecho de haber hecho posible que esa revolución digital llegase, y estoy convencida de que esto nadie lo echa ya para atrás. Muchas gracias.